Gloria al Señor. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, Señor, que te muevas en medio de nosotros, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón y que dé el fruto que tú esperas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Bueno, en este pasaje Pablo insta a los creyentes a vivir sus vidas diarias con un compromiso total al Señor, haciendo énfasis en la recompensa que implica que haya una motivación. El apóstol Álvaro predicaba en estos días algo que quedó como sonando en mi corazón, y es el tema de que en realidad el Señor utiliza muchos medios que promueven a las personas cuando se disponen a obedecer la voluntad de Él. O sea, cuando uno se enfrenta, digamos, desde la parte humana a pensar en por qué yo debo hacer la voluntad del Señor, nos damos cuenta que uno de los mecanismos del Señor es motivar a sus siervos, ¿sí? Apoyar, es como decir, yo voy a patrocinar a estos que se dedican a mi obra, a mis servicios. Entonces, cuando aquí la palabra habla de la recompensa, primero implica que haya en el corazón del creyente una motivación para servir al Señor. Y el Señor me trae hoy para recordarles que todo lo que nosotros hacemos delante del Señor, con la conciencia que proviene de la fe, que es delante del Señor, tiene mérito delante de Él, ¿sí? Es decir, que tiene un peso, esa acción o esa manera de creer que nosotros mostramos con nuestros actos. Entonces, esta motivación es la que nos lleva a nosotros a vivir de acuerdo a los principios de fe, que no solamente se basa, como hablábamos en estos días, en la responsabilidad moral o en el aspecto moral, que si bien hay cosas que se pueden utilizar, esto va más allá de los aspectos morales, es un aspecto de fe y sobre todo de esperanza. ¿Cómo vivimos los creyentes nuestro paso por la tierra? Con esperanza, ¿sí? Si usted es un creyente que encuentra que en su corazón no hay ese factor o ese sentir de esperanza de lo que Dios quiere hacer en mi vida y hacia la eternidad, debe haber algún problema, ¿sí? En el entendimiento que estamos teniendo de nuestro camino con el Señor. Por eso es que es tan necesario, como hablábamos, el discipulado, porque el discipulado nos va dirigiendo a adquirir los sentires correctos. Y usted a lo largo de su paso de fe se va a dar cuenta de que hay momentos, ¿sí? Hay momentos en los que estamos más motivados, hay momentos en los que nos damos cuenta de que hemos perdido el tiempo, por ejemplo, que uno dice, cuando uno se da cuenta de todo lo que hace el Señor, o por lo menos esa es la reflexión que yo he tenido en estos días, uno tiende a pensar, no hay que perder el tiempo en el estancamiento que sucede a veces en el creyente, ¿sí? En la fe. ¿Por qué? Porque la fe obra como ese motor que nos ayuda a perseguir todo aquello que viene de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hay un enfriamiento, cuando hay ese paso que todo creyente lo tenemos, de estancarse,
es cuando hay que usar estas herramientas para salir, ¿sí? Es decir, para salir, digamos, del hueco en el que estamos metidos, en que no nos permite avanzar. Todas estas herramientas, especialmente esta, pensar en la recompensa, debería motivarnos, debería movernos, que usted se mueva a buscar al Señor, a hacer la obra que Él tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recompensa? Él habla del reino. ¿Sí? ¿Cuál es la herencia? Es la herencia, dice, la recompensa es la herencia del reino. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que, cuando nosotros nos metemos en ese plan, haga de cuenta que es un plan de esos que a veces eh, ofrecen algunas entidades, usted se mete en el plan y le están diciendo, usted sírvale al Señor aquí en la tierra para que vaya haciendo sus eh, tesoros en el cielo o sus, ¿cómo se dice? Sus inversiones en el cielo, que mientras uno no tenga la revelación de parte del Espíritu Santo, todo lo que sea eterno, o sea, todo lo que uno hable para la vida que viene, no tiene tanta importancia, ¿sí o no? Lo hablábamos en la anterior predicación. No tiene tanta importancia, pero realmente es importante. Porque si esto no fuera importante, el Señor Jesús, Él mismo y a través de sus discípulos, no hubiera insistido tanto, ¿sí? En este punto, que el Señor Jesús entiende cuando usted de pronto no tiene ese entendimiento y usted dice, pero yo, ¿para qué voy a pensar tan allá si necesito solucionar lo que tengo que resolver en estos días? ¿Sí? Pero es pensar en esa recompensa que se ve reflejada en muchos ámbitos de nuestra vida. Entonces, eh, ¿qué hay que pedirle al Señor? Como mencionábamos, pedirle al Señor la revelación, ¿sí? Porque si no, esto no es importante para nosotros, o sea, no le vemos el porqué de perseguir lo eterno, lo espiritual, ¿sí? Una vez que eso se vaya desarrollando, porque en cada creyente pues toma su proceso y está bien que así sea, ¿sí? Eso es bueno y saludable, que usted vaya llevando el proceso conforme el Señor lo va guiando. Lo importante es que lo que usted va aprendiendo lo motive o lo empuje a ir acudiendo a esos nuevos lugares o a esas nuevas conquistas que el Señor tiene. Entonces, eh, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo habla aquí Pablo? Porque aquí está dando unas instrucciones de esta vida, o sea, es como decirles, a partir de ahora, ustedes van a vivir su nueva vida de esta manera. Entonces empieza a decirles a las casadas, les dice que tienen que estar sujetas a los maridos, como conviene en el Señor, a los maridos, amar a las esposas, a las mujeres, que no sean ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como quien quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando usted explora o cuando usted se enfrenta a todo lo que tiene que desempeñar en su vida, pensando que está delante del Señor, las cosas cambian a su alrededor, ¿sí? Es como que usted se mete es como decirle, Señor, voy a hacer esto por ti. Y es que eso es verdad, o sea, cuando uno, por ejemplo, se tiene que enfrentar a perdonar a alguien, ¿sí? O a soportar algo, muchas veces los siervos recurrimos a decir, Señor, lo hago por ti. Y cuando uno le dice, Señor, yo hago esto por ti, me esfuerzo por ti, aguanto por ti, miro a mi jefe como si te estuviera viendo a ti, ¿sí? El Señor empieza a proveer la recompensa. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al Señor es que usted con sus ojos naturales, ahí donde usted está en lo natural, pueda lograr mirar al Señor, que es lo más difícil. Aquí en la tierra eso es bien complicado, ¿sí? Desde así uno lleve años, uno siempre se pierde en este punto en algún momento, ¿sí?
con una persona, en una situación. Entonces, pero es efectivo, o sea, se puede decir que estas recomendaciones, que no son morales, son una estrategia, ¿sí? Para que el Señor tenga agrado y tenga las puertas de la bendición abiertas para quienes proceden de esta manera, ¿sí? O sea, al Señor le interesa mucho lo que usted hace pensando en Él. Ahora, yo le pregunto para que usted haga la reflexión, porque es importante que usted cuando escucha la palabra haga la reflexión. ¿Cuántas cosas usted ha hecho pensando que nadie lo ve, por ejemplo? ¿Sí? O pensando que es para su cónyuge, su pareja, no sé, para cualquier persona. No, es que yo, ahorita que no está mi jefe, por ejemplo, dirá alguno, voy a aprovechar para hacer esto. Ahorita que se fueron, me voy a ir más temprano. No sé, sí, cosas cotidianas que usted tiene que sujetar al Señor también, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe no solamente es en la iglesia. O sea, su proceder de fe tiene que reflejarse en todo aquello que usted hace. Si eso no es así, quiere decir que la fe que estamos supuestamente profesando no es verdadera, o por lo menos no tiene un desarrollo ni siquiera mínimo. Por esa razón es que usted se va a encontrar a lo largo de la vida con creyentes que parece que no tuvieran nada de Dios, ¿sí? O sea, no nos espantemos de eso. No nos espantemos si nosotros somos a veces ese creyente que se le olvidó todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El Señor le recuerda, aquí como a esta iglesia nos recuerda, es una estrategia para ganancia tuya, para provecho tuyo, que tú dimensiones las cosas que enfrentas en tu vida, en tu familia, en todo lo que corresponde a lo de este mundo por medio de la fe. Es decir, entendiendo que lo haces delante del Señor. Eso, si usted se pone a pensar, solucionaría muchísimas cosas de las cuales la sociedad está enferma hoy. ¿Sí o no? La corrupción, por ejemplo, o, eh, bueno, tantas cosas que suceden en la misma familia, las parejas ocultando cosas a los esposos, a las esposas. ¿Por qué? Porque no hay conciencia del que todo lo ve, ¿sí? Así lo llama la palabra, del que todo lo ve. Pero usted y yo sí tenemos esa conciencia porque nos la están enseñando, porque el Espíritu Santo se mueve en este momento para que usted pueda poder, con la palabra que escucha, llegar a la reflexión. O también se puede decir, eh, a la meditación, así lo llama la palabra, ¿sí o no? Meditar en ella. No te canses de meditar en la palabra, no te canses de meditar en ella, porque es, bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero en últimas es beneficio para ti, ¿sí? O sea, una cosa es caminar o vivir tu vida como la has vivido toda tu vida, sin ese factor presente, y otra cosa es vivir tu vida por medio de la fe, sabiendo que estás delante del Señor. No solamente por rendir cuentas delante del Señor, ¿sí o no? Porque yo le digo a usted, sí, o sea, yo soy consciente de que si yo le digo a usted, mire, el Señor o usted va a tener que pagar por todo esto, este tema se vuelve aburrido, ¿sí o no? Se vuelve como que no, pues toca cumplir al Señor, y uno ahí con sus afanes y con sus inclinaciones que a veces surgen por la naturaleza humana y pecaminosa. Pero cuando uno le habla a la gente, al pueblo de Dios, de que el Señor te está recompensando, pues motiva a hacerlo. Es decir, usted se sujeta a su marido, como dice aquí, porque el Señor te insta a hacerlo, y te lleva a pensar de que por hacerlo delante de Él te recompensa. Así con todo, ¿sí? Con todas las situaciones. Que si en la vida de la gente esto encuentra cabida, o sea, si usted se toma estas palabras en serio, ojalá, ¿usted qué va a ver? La manifestación de las recompensas. ¿Y qué son las recompensas? Mire, cuando un siervo de Dios agrada al Señor,
en privado. ¿Qué dice? Que lo recompensará en público. Así dice la palabra, no me estoy inventando. Y se mira en la vida real, ¿sí? Cuando uno mira, cuando el Señor mira, perdón, a un siervo que le agrada, que hace las cosas no con perfección humana, pero sí con corazón para Dios, el Señor lo levanta. Y esos son los siervos bendecidos. Por eso usted no puede leer a ningún siervo que haya agradado al Señor en situación mala en la palabra. ¿Sí? Todos respaldados, hasta en la muerte, porque a los del primer siglo les tocó la muerte, a Esteban, por ejemplo. Pero si uno le preguntara a Esteban cómo fue su muerte, él le va a decir, ni la sentí, porque eso es lo que narra la palabra. Él estaba como fuera de sí. ¿Por qué? La palabra dice que él estaba lleno del Espíritu, ¿sí? O sea, su corazón estaba en una conexión con Dios a tal punto de que lo estaban apedreando y es como estar anestesiado. Yo no sé si a usted alguna vez le han hecho una cirugía. Si uno que uno dice, una vez me pongan la anestesia, que pase lo que tenga que pasar, mientras uno no sienta, ¿sí o no? Pero cuando es ahí, en la carne viva, ahí sí uno lo piensa, ahí sí uno dice, no, no, tal vez no. Bueno, imagínese qué privilegio de este hombre, Esteban, estar como anestesiado en el momento de su ejecución. Y lo peor, lo peor, no, lo mejor era que la ejecución de él corresponde a un lugar en el cielo que no todo el mundo tiene. No sé si usted ha leído de los ancianos, no sé, los no sé cuántos ancianos, en la palabra lo dice, en Apocalipsis, que van a estar ocupando 24 ancianos que van a estar ocupando ciertos lugares eh, de, de mucha honra en el cielo. Son los mártires, ¿sí? O sea, si a mí me dicen que me matan, pero que yo no voy a sentir, pues hasta si al fin de cuentas nos vamos a morir todos. Y Dios no lo quiera de una enfermedad o de algo feo porque la muerte es así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más privilegio? Otro que le tocó así, Elías, ¿sí, no? Elías que se fue en el carro de fuego. Y hay otro, ¿quién fue? Enoc. Enoc no vio la muerte, ¿sí? Son casos extremos para situaciones extremas, ¿sí? Pero la promesa de Dios con su pueblo, que la gente, ¿por qué no se consagra? Porque no tiene conocimiento de la recompensa que esto trae. Porque, por ejemplo, yo le comparto en mi corta experiencia de fe. A mí una vez alguien me hace una pregunta, ¿de qué te gustaría vivir? O sea, ¿cuál sería tu profesión perfecta? Y yo no quiero sonar religiosa ni nada de eso, pero yo me puse de verdad a pensar, porque era una conversación muy de hogar, ¿sí me hago entender? Yo no tenía que decir, no, la mía, porque soy sierva de Dios, nada de eso. Y yo llegaba a la conclusión, es que la mejor es esta, ¿sí? O sea, yo no cambio porque yo me siento muy beneficiada, muy respaldada. O sea, yo sé que no soy yo en esto, ¿me hago entender? Yo sé que tengo beneficios, privilegios que gente a mi edad no tiene, o que la tienen siervos de Dios, ¿sí? Porque sí conozco siervos y siervas de Dios que a la edad de uno tienen avances que uno dice, pero es que es así, como decía la señora esta, así sí es sabroso pasar por aquí, ¿sí? Así es, así sí. Entonces, mire, ¿esto por qué? Porque a veces, claro, uno predica, se enseñan principios, se enseñan cosas, pero no es para dejar a un lado la mirada que el pueblo de Dios debe tener, que es de esperanza en la recompensa. O sea, usted no tiene que hacer que se pierda la motivación por la que busca al Señor, por la que decide servirlo. Porque el servir al Señor y el caminar con el Señor
por el resto de su vida es una decisión que se alimenta de algo. Nadie hace algo sin motivación, ¿sí? Así que esto de estar motivado, pues esa palabra es de la Biblia. Es un mecanismo de Dios. El Señor sabe cómo maneja a sus hijos, a sus siervos. Entonces, mire que aquí, claro, Pablo les está dando todas las instrucciones, que si uno las lee, pues pasarán de pronto como aburridos, o alguien que sea muy moral dirá, sí, sí, hay que hacer esto y lo otro. Pero cuando usted dice, no, pero es que por esto te van a pagar, por eso es que dicen que, bueno, dicen muchas cosas así, ¿cómo se dice? Dichos cotidianos, ¿sí? Por eso es que usted cuando vaya a, a contratar algo, no pague hasta el final, porque cuando usted tiene todavía que pagarle a la persona le trabaja mejor. Cosas así, ¿sí van a entender? Porque es la motivación. Así funciona el Señor con nosotros. Y mire, hay algo que aquí habla y es la esperanza de la recompensa eh, y el que recibe justicia. ¿Quién es el que recibe justicia? El que entiende este punto. ¿Sí? Si usted camina con esa intención delante de Dios, recibe justicia de Dios. Es decir, que todo siervo que haga las cosas delante del Señor, con intención de hacerlo delante del Señor, aunque falle, ¿sí? Usted puede fallar, pero si lo hizo o si usted procura, por eso David, por ejemplo, él se arrepiente. ¿Sí me hago entender? O sea, es esa sensibilidad de decir, el Señor me está hablando, aquí la embarré, voy a corregir y me dejo guiar por el Señor porque quiero agradarlo. Todos aquellos reciben justicia. Por eso aquí dice, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hicieres. Se entiende que el que hace justicia delante de Dios recibe la justicia de parte de Dios. ¿Sí? Y esto es una ley. O sea, aquí dice, Él no hace acepción de personas. El Señor le paga como le tenga que pagar, le paga justamente a cada uno según la situación que cada uno tenga. ¿Sí? O sea, nadie puede decir, no, es que ese es el favorito de Dios, que se oye, por absurdo y ridículo que parezca, se escuchan esas cosas. No, pero es que a ese yo no sé por qué le va así, no sé por qué le va bien. Y a veces la gente se enoja con el Señor y dice, pero ¿por qué a él lo respaldas, a mí no? Pues mira a ver de pronto qué está haciendo ese otro, que tiene ciertas, que se puede dar ciertos avales, ciertas licencias. Porque alguien por ahí decía, no, pero es que la pastora también andaba por allá en no sé qué cosa. Sí, pero estamos diferente. ¿Sí me entiende? O sea, bueno, no voy a entrar a especificar. Sí, pero es que yo no estoy ahí de mundana y en la disolución, me hago entender. Estamos diferente en la posición de acá y de acá, ¿sí? Así que usted puede decir lo que quiera, pero al final el Señor se agrada del que se tiene que agradar, porque hay una intimidad, porque hay algo que está oculto que usted no puede ver, porque de pronto usted ve una puntica de lo que tenía que ver, ¿sí? Pero el resto no. Lo digo para enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, y hasta yo quiero, sí, que digamos que yo no tengo parte en este asunto, pero hasta yo quiero que, hermano, yo quiero que seas tú prosperado, así como va prosperando tu alma, ¿sí? Porque ese es el sentir del siervo de Dios. Entonces a veces uno mira a la gente perdida en cosas que no. Entonces motívese y piense, hay recompensa, hay herencia. Si yo dejo de hacer las cosas a escondidillas, yo creo que aquí todos en algún momento hemos hecho algo de manera clandestina. Empiezo por mí, ¿sí? Pero le aseguro que ese lugar no es cómodo. Se padece estrés, es horrible. Uno vive cautivo de eso, ¿sí? No, usted está llamado a ser libre, a vivir la vida, la nueva vida en Cristo. Usted está llamado a dejar las cosas viejas y a recibir por medio de Jesús las cosas que Él quiere darle. Entonces aquí deja de tener importancia otros asuntos. Por ejemplo, es que el siervo de al lado, es que mi pareja, es que mi esposo,
mi padre, mi madre. No, usted honra a su padre y a su madre porque son su papá y su mamá, sin razones. ¿Sí me entiende? Usted ya no dice, no, es que sí me han ayudado o no. Usted tiene que sopesar, por supuesto, ¿sí? Pero siempre es la intención de hacer las cosas como delante del Señor, porque a Él servís, dice aquí la palabra. De buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará la recompensa, parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Él es tu verdadero dueño. Para los que se sienten esclavos del trabajo también a veces. A veces la gente, no, es que ese jefe, es que no sé qué. Bueno, hazlo como si fuera el Señor, que te está pidiendo esa milla extra o que te está pidiendo que lo hagas mejor, que te esfuerces más. Mire, con base en esta palabra yo le garantizo que el resultado de todo lo que usted hace cambia. No va a tener problema con su jefe. ¿Qué jefe va a estar bravo con una persona que está dispuesta? Ahora, yo no estoy diciendo, yo sé que hay casos de casos, ¿sí? Yo sé que hay situaciones específicas que habrá que mirar, pero en general, los jefes que ven a una persona eh, que aporta, no le caen. Disculpe, por injusto que sea el jefe, discúlpeme que se lo diga, pero si usted tiene el jefe respirándole en la nuca, pues muy seguramente sea porque algo ve, algo, porque la gente es así, como decía mi abuela, como hacía mi abuela más bien, que se iba arregladísima al médico. ¿Y pero por qué vas tan arreglada al médico? ¿No? Porque como te ven, te tratan. ¿Sí? Así que piensen en eso. De pronto es que usted no está proyectando la imagen, así tenga la buena intención. ¿Me hago entender? Esto es enseñanza, ojalá usted lo acoja por donde es. ¿Sí? Es enseñanza para que usted haga todo, desde eso pequeño, desde su presentación personal, es importante. ¿Sí? Porque hágalo como si fuera delante del rey, de reyes. A ver si va a ir a servir como a veces se ve. ¿Sí? No, a ver si le llega tarde, a ver si reniega. No, es agradarlo, porque Él es el que tiene la última palabra. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene que entender esto. Usted tiene que entender que no es delante de hombres, que su desempeño no es delante de su familia, no es delante de... Porque eso de la familia es tenaz, ¿sí o no? Porque la familia saca los cueros al sol. O sea, el esposo de uno le sabe a uno las cosas malas, ¿sí? Desde lo físico hasta la personalidad. Los padres le conocen las cosas a uno. Por eso es que es desde allá. Por eso es que si no, uno mira a veces a los hijos y dice, no, sí, pues la palabra, ¿qué va a estar un hijo motivado? Hágame el favor. Cuando ve al papá, a la mamá que están en la iglesia, que sirven, pero que en la casa son, mejor dicho, que están agarrándose, pues, maltratándose. Y por eso es que dice esto, ¿sí? Por eso les dice, no sean ásperos. A las mujeres, que es que les dice, estén sujetas. Y todo, ¿sí? Pero no es el acto en sí. O sea, no es la parte moral de que ay, usted tiene que tratar bien a fulano, porque no, es porque usted está delante del Señor. Entonces, ubique, canalice todo esto que uno hace delante de Él. No es porque nadie te vea, es la intimidad. Mire, la intimidad con el Señor saca la verdad en público. A veces se tarda, ¿sí? Porque a veces hay personas que están resguardadas en el bienestar de otros, por ejemplo, los hijos en los padres. Pero llegará el día en que el Señor te pruebe a ti específicamente, ¿sí? Y te diga, a ver, muéstrame tú qué haces. A ver, muéstrame si tienes contextura, si tu cuerpo espiritual está fuerte para levantar algo, para sostener algo. Ahí ya es distinto, ¿sí o no?
Entonces, todo lo que pasa en privado con el Señor sale a la luz. Así que sí, por eso es que dice, de un árbol malo no puede salir un fruto bueno. Y de un árbol bueno no puede salir fruto malo. El que diga lo contrario es un hipócrita y lo dice la gente. ¿Sí? Pero bueno, eso ya cada quien que haga la reflexión como quiera. El punto es que la verdad es la verdad. Entonces, cuando hay ciertas muestras de que algo anda mal, es porque algo anda mal. Como le decía alguien por ahí, yo me doy cuenta de que contándome una situación, yo me doy cuenta de que tú no estás bien. Y no te lo digo para juicio, sino te lo digo es para que tú sepas que todo lo que tú vives en privado salta a la vista. ¿Sí? Si salta a la vista humana, imagínese a la vista de Dios. Por eso es que el Señor a veces hay gente que no le huele bien. Por eso es que habla de la ofrenda que sube con olor grato y la ofrenda que sube con mal olor. Y usted puede hacerlo hermoso, ¿sí? Delante de los hombres y que la gente lo vea. Por eso es que al Señor le molestaba tanto a los hipócritas, es decir, a los fariseos, que estaban en las plazas, dice la palabra, orando y dándose golpes en el pecho y no sé qué, pero que al final, en la realidad, en la intimidad, no hay nada. Entonces, todo lo que hacemos es de esta manera, es decir, todo en dedicación al Señor. Esta es la manera correcta de mirar esto, ¿sí? No que mi mamá, es que yo aquí en la iglesia sí sirvo, pero es que mi mamá no. Como le dije a alguien también, tú no tienes que ver a tu mamá como tu mamá. Ya no, antes sí. Y tenías razón de pronto en muchas cosas, pero ahora que eres siervo de Dios, tienes que ver a tu mamá como esa persona que le tienes que tirar la soga y ayudar. Así que ya deja de estar juzgando y deja de estar diciendo, no, es que mi mamá esto, lo otro. Tienes que, porque es delante del Señor. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que uno hace o deja de hacer por el Señor. Y eso tiene un peso. Eso es la demostración del interés que cada uno tiene del Señor. ¿Sí? Es decir, que es bueno que usted calcule, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, es que yo no hago las cosas calculando. Claro, si tú lo haces con malicia, a ver qué dividendo sacas, pues por supuesto. Pero si tú dices, no, yo quiero que el Señor me bendiga, ¿sí? Y yo le echo oraciones así al Señor, yo necesito ganarme tu bendición, porque veo que a otros bendices, yo quiero ser parte de eso. Así no actuó Jacob. ¿Cómo decirme, Señor, mejor dicho, me hago notar por ti, me paro en la raya y yo necesito tu bendición? Que hasta peleó con el ángel de Jehová, dice, ¿no? Entonces, eso, de esa manera, porque a uno le dicen, no, que busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, le dicen a uno. Entonces, no, tengo que ir a la iglesia, dice la gente, buscar el reino de Dios. No, buscar el reino de Dios son estas cosas. Asistir, por supuesto que también, porque usted necesita ser discipulado, porque si no, dígame quién le va a enseñar. ¿Sí? Pero es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo el que hace la justicia recibe a cambio justicia de Dios. Por eso es que todo lo demás viene. ¿Sí me hago entender? Cuando uno escucha ese versículo que dice que todo lo demás viene por añadidura, uno que entiende, las cosas ya están dadas, la bendición ya está dada. No te va a costar y créale al Señor. No me crea a mí, pero créale a la palabra. No te va a costar tu bendición. La gente que tiene sus negocios, que quiere formar familia y no puede. ¿Por qué no puede la gente? Porque se le mete en situaciones de la carne, ¿sí? Desde el carácter. Y eso rompe, ¿sí? Eso daña el proyecto y así muchas cosas. Entonces hay que creerle estas cosas al Señor. Empiece a hacer las cosas por fe, aunque lleve años. Aquí hay gente que lleva años y de pronto te ha faltado hacer las cosas por fe. ¿Sí? Ver a tu prójimo por medio de la fe. Cubrir a tu prójimo por la fe. ¿Sí? Entonces, hay sinceridad en la fe
cuando todo esto lo ponemos delante del Señor. Hay avance, hay desarrollo, hay músculo, ¿sí o no? Cuando uno le toca soportar no sé, que me pusieron a cargar la leche, me pusieron a cargar la leche y me tienen ahí un buen rato. Eso genera una resistencia. Por eso es que el que no carga nada no tiene fuerza para nada. Pero el que hace las cosas se desarrolla. Y discúlpeme, pero este mundo, estas corrientes que tenemos a nuestro alrededor exigen que usted pueda agarrarse de algo, que usted tenga la fortaleza, que usted tenga la contextura para no dejarse llevar al camino de la perdición, sino que esté firme, ¿sí? Plantado donde el Señor lo quiere y donde el Señor lo va a bendecir. ¿Sí? Esa es la verdadera vida de fe. Y eso es cuando uno dice, es que esta persona está dedicada al Señor, esta persona está consagrada. Yo estoy consagrada porque yo, cuando estoy en la universidad, actúo como sierva de Dios. Cuando actúo con mi familia, actúo como sierva de Dios y me obligo aunque no quiera. ¿Sí? Y así usted también tiene que hacer, todos. O sea, todos tenemos esa misma mecánica que Dios nos pone. ¿Sí? Entonces es profundizar, porque las motivaciones humanas no dan la fuerza. Por eso es que la gente promete muchas cosas. ¿Sí? Le dice, voy a estar contigo hasta el final, y a los 5 años ya se dañó la relación. Voy a ir con este proyecto, mejor dicho, hasta el final. Pasa 3 años, se cansó de, de intentarlo. Bueno, en fin, todo lo que usted ya sabe. David no mató a Saúl por el Señor, porque los aspectos morales todos estaban a favor de él, si vamos a eso. Por el Señor, o sea, él dijo no, ¿sí? Porque él sabía delante de quién estaba. Entonces la orientación del pensamiento de David no era moral, sino que estaba delante de Dios y por eso se mantuvo. Ahora, usted lee en la palabra todos los reyes que pasaron después de David, empezando por Salomón, su hijo. Él hizo las cosas bien delante del Señor, hasta un punto, ¿sí? No se mantuvo. Ese es el problema. Como no sabemos cuándo nos vamos a morir, y todos queremos y deseamos llegar a viejos, creo yo, la mayoría, o no sé quién está atravesado por ahí, pero creo que todos queremos llegar a viejos, ¿sí? Entonces, si la aspiración es esa, pues más peligro todavía, porque hay que mantenerse. ¿Y cómo se mantiene? Siendo discipulado, recordando, ubicándose. A veces uno falla, a veces uno hace mal algún juicio, uno dice, no, ¿qué tal? No me dejo, pero luego uno dice, no, pero yo estoy delante del Señor, y uno va ajustando, ¿sí? A su ritmo, a su tiempo, como el Señor lo vaya llevando, pero lo importante es que se mantenga así como se mantuvo David, ¿sí? Entonces, esa fue la diferencia entre estos reyes, que al final de cuentas pudieron haber hecho todo bien, pero no sirve, ¿sí? Usted puede hacer todo bien y el último día de su vida, ese día desiste de la fe, se perdió, ¿sí? Todo se perdió su alma. Por eso es que la palabra dice, el diablo, por eso es que le digo que este sistema del mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, requiere que usted tenga un desarrollo en su fe, que usted tenga una contextura, un estado, como uno dice, un estado físico, ¿sí o no? Bueno, un estado espiritual que lo mantenga. ¿Por qué? Porque alrededor está el enemigo de las almas, dice la palabra, ¿sí? Para que su alma se pierda. Esa es la intención, pues, del enemigo, ¿sí? Mire este pasaje para ir terminando. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, el Señor, porque usted fue comprado. Es como decir, yo necesito un micrófono, a ver, dígame cuáles tiene. Deme este que está bueno, este es el mejor, tengo este dinero para pagar. Si esto no me sirve, yo lo desecho, ¿sí o no? Puede ser bonito y todo, pero si no sirve para la función, lo desecho.
Entonces el Señor con nosotros actúa más o menos así. El Señor te dice, bueno, yo te compro, tú tienes que glorificar mi nombre, tú tienes que buscar el reino de Dios, tú tienes que pegarte a mí básicamente, porque al final usted ya lo sabe, ya se ha enseñado, el Señor no demanda la perfección, sino que espera de nosotros corazón para Él. Es decir, que usted no se vuelva duro, que usted no pierda la sensibilidad. El Señor me está viendo, el Señor, tengo esta actitud que nadie sabe, porque a veces ni siquiera alcanza a salir y uno ya la sintió. Y usted la pone, la expone delante del Señor. Eso es vivir con la conciencia del Señor, ¿sí? O con temor de Dios, como le llama la palabra, ¿sí? Porque todo esto, este proyecto, su vida, aunque usted no lo crea, su vida es un proyecto de Dios, tiene proyecto de Dios. Y como es proyecto de Dios, por eso aquí dice, los cuales son de Dios, si no glorifica, pues se echa a perder, ¿sí? ¿Y a dónde se va? Al que está reciclando todo lo perdido, ¿sí? Al enemigo de las almas, ¿sí? Es como cuando uno va a esos, bueno, creo que acá no hay de esto, pero hay lugares en otros países que son las chatarras. No sé si acá haya eso, ¿sí? Allá va a ir a parar, a ver qué usa el enemigo de usted para sus propósitos, ¿sí? Pero no, usted tiene al Señor, tiene el propósito, tiene la motivación, la recompensa, vaya en pos de eso. Que usted le sirva al Señor, pero Él también le paga. Y créame que Él es el que mejor paga, ¿sí? Vamos a orar.